Well, good evening. Pues buenas noches. Good evening. Buenas noches. That's more like it. Thank you. Está mejor. Gracias. Want to make sure everybody's awake. Quería asegurarme que todos estuviesen despiertos. Well, we have come a long way. Pues ya hemos avanzado bastante. We're at the halfway mark tonight Estamos en esta noche a la mitad del camino. as we study these first 7 chapters Al estudiar estos primeros 7 capítulos of the book of 2 Corinthians. del libro de Segunda de Corintios. I hope you have enjoyed the study so far and benefited from it. Espero que hayan disfrutado el estudio hasta este punto y les haya beneficiado. As I said in the first session, Y como les dije en la primera conferencia, I've seen several comments he visto varios comentarios that people have said that 2 Corinthians que han hecho personas que Segunda de Corintios is probably the least read es probablemente la menos leída and the least understood y la menos entendida of all of Paul's letters. de todas las cartas del apóstol Pablo. And I would agree with that. Y yo estaría de acuerdo con eso. It's a little more difficult than the rest of Paul's letters. Es un poco más difícil que las demás de las cartas de Pablo. Because in 1 Corinthians, Porque en Primera de Corintios, the church is exposed. la iglesia es la que se expone ahí. In 2 Corinthians, Y en Segunda de Corintios it is Paul's heart es being el, exposed. es el corazón de Pablo el que se está exponiendo. It is the most subjective of all his letters. Es la más subjetiva de todas sus cartas. But it is so valuable Pero es tan valiosa in that it is in this epistle en que en esta epístola es that we get a glimpse into how the Christian ministry is supposed to work. en donde tenemos una perspectiva de cómo debe funcionar el ministerio cristiano. And since you students Y como ustedes alumnos are training for the ministry, están preparándose para el ministerio, it's an extremely practical book for you. es un libro extremadamente práctico para ustedes. It's like a handbook Será como un manual of how the ministry works. de cómo funciona el ministerio. It's not a how-to book, No es un libro de cómo hacerlo, but it's more the unveiling sino es más bien el desvelar of the philosophy of Christian ministry. de lo que es la filosofía del ministerio cristiano. Well, I don't want to re-preach everything we've studied so far. Bueno, no quiero repredicar todo lo que hemos visto hasta ahorita, But remember that we have a backstory going on here. pero recuerden que hay una historia de trasfondo en este libro. Problems have developed Se han desarrollado problemas between Paul entre Pablo and this church in Corinth y esta iglesia en Corinto that he founded. que él había fundado. There is a faction there Y hay un grupo, una facción ahí, that are resisting his influence. que están resistiéndose a su influencia. That seems almost unimaginable to us. Y eso a nosotros nos parece casi inimaginable. How in the world could this come about? ¿Cómo podría darse esa situación? Remember that Paul has written several letters. Recuerden que Pablo ha escrito varias cartas ya. Some we have, some we don't. Algunas de ellas las tenemos, otras ya no. And has made a sorrowful visit, he calls it, Y también hizo un viaje con tristeza, nos dice, to Corinth, para ir a Corinto, trying to work about through the problems. tratando de trabajar en esos problemas. That visit did not go well. Y esa visita no salió bien. And it seems as if the church is on the verge of apostasy. Y pareciera que la iglesia está a punto de apostatar. And we think of an apostle, Y cuando pensamos en un apóstol, you know, he's always in control, siempre como alguien en control, never gets rattled. que nunca se molesta. But that's not the heart of Paul here. Pero ese no es el corazón de Pablo aquí. We've seen some of these statements Hemos visto algunas de sus declaraciones where he is going through inner turmoil en donde tiene una tormenta interna
worried angustia about this church. sobre esta iglesia. It's interesting that later on, Y es interesante que más adelante, when he's listing the trials that befall him, cuando está enlistando las tribulaciones que le han sobrevenido, everything from stonings, desde los apedreamientos, whippings, los azotes, shipwrecks, el naufragio, you know what the number one thing that he experienced the worst? ¿saben qué fue la cosa número uno de lo peor que experimentó? He says the care of all the Él churches. dice el peso o el cuidado de todas las iglesias. Remember, Paul was not a pastor of one church. Y recuerden que Pablo no era pastor de una iglesia, He was an apostle era un apóstol who had founded many churches in that area. quien había fundado muchas iglesias en esa área. I was thinking this morning, Y estaba pensando esta mañana, how many churches are there in this region ¿cuántas iglesias hay en esta región that Paul is caring for? por las que Pablo está cuidando? Well, there's the church where he's writing this from Bueno, está la iglesia desde donde escribe la carta, in que Ephesus. estaba en Éfeso. And in the book of Revelation, Y en el libro de Apocalipsis you have the 7 churches, tienes las 7 iglesias. which is Ephesus, Y es Éfeso and 6 more churches y 6 iglesias más in the area of Ephesus. en la región de Éfeso. And not included in that list is Colossae. Y no está incluida en esa lista Colosas. I'm counting them here. Hierapolis. Y estoy contando. Hierápolis, I'm going to run out of fingers. se me van a acabar mis dedos. There's a Christian group up at Troas. Y hay un grupo cristiano en Troas He has founded a church across the sea in Greece, y fundó una iglesia del otro lado de ese mar en Grecia, at Philippi, en Filipos at Thessalonica, y en Tesalónica then apparently at Berea. y luego al parecer también en Berea. There's a group of believers in Athens. Y hay un grupo de creyentes en Atenas Then there's the Corinthian church y luego está la iglesia en Corinto in the little seaport of Cenchrea. y en el pequeño puerto de Cencrea, Between 15 and 20 churches entre 15 a 20 iglesias that he is concerned with. con las que él está preocupado. And the problem child, Y el que le está dando lata sobre todos, is always a problem child. siempre hay un hijo que da más lata que los demás, ¿verdad? The problem child is Corinth. Y el hijo latoso es Corinto. And so he is going through inner turmoil. Entonces está pasando por esta tormenta interior. And he has sent Titus ahead Y él ha enviado a Tito delante de él to see if they will respond to his last letter. para ver si ellos van a responder a su última carta. And he's frantic because Titus is not where he's supposed to be. Y está ansioso porque Tito no está en el lugar donde debería de estar. They were supposed to meet in Troas, Se supone que se iban a encontrar en Troas and Titus is not there. y Tito no estaba allí. So Paul heads in the direction from which Titus is supposed to come. Entonces Pablo se va en la dirección desde el cual debería de haber llegado Tito. And he's really not going to tell you the outcome Y realmente no te va a decir el desenlace till chapter 7. hasta el capítulo 7. But we can figure it out. Pero nosotros lo podemos averiguar. Because as we saw earlier today, Porque como vimos anteriormente hoy, there is this tremendous triumph hay este tremendo triunfo that Paul describes in terms of a Roman army que Pablo describe con términos de un ejército romano coming back in triumph. que vuelve en triunfo. Yes, the church has responded. Sí, la iglesia ha respondido They have obeyed the commands of the Apostle Paul, y han obedecido los mandatos del apóstol which Pablo, are the commands of Christ. los cuales son mandatos de Cristo. So there's great relief. Entonces hay un gran alivio. And that leads us into chapter 3, where we have had this contrast Y esto nos llevó al capítulo 3, donde hemos tenido este gran contraste between the ministry of the Old Covenant entre el ministerio del antiguo pacto and the ministry of the New. y el ministerio del
del Nuevo. And he has described that though there was glory in the Old Testament times, Y nos ha descrito que aunque sí había una gloria en el tiempo del Antiguo Testamento, that glory is nothing esa gloria es nada compared to the glory of the new covenant. comparado con la gloria del nuevo pacto. And guess what? Y adivine, You and I, tú y yo, we get to be ministers a nosotros nos toca poder ser ministros of the new covenant. del nuevo pacto. We wouldn't be qualified under the old Porque bajo el antiguo pacto no llenaríamos los to be a requisitos priest. como para ser un You sacerdote. had to be a male, Tenías que ser varón and you had to be of this one family in Israel. y tenías que ser de esta sola familia de Israel. But under the new covenant, Pero bajo el nuevo pacto, whether you're male or female, ya sea varón o hembra, makes no difference. no hay diferencia. We are all called to be ministers, servants Todos somos llamados a ser ministros, siervos of the new covenant. del nuevo pacto. So how does it work? Entonces, ¿cómo funciona? If that's our calling, Si ese es nuestro llamado, how is it going to operate? ¿cómo va a operar? And that's what we're looking at here in the first 6 verses of this chapter. Y eso es lo que estamos viendo en los primeros 6 versículos de este capítulo. Now notice, this is just a small section Y noten, esta es solo una pequeña sección compared to the big chunks comparado a las grandes secciones that we have been taking up to this point. que hemos estado tomando hasta este momento. But I decided to stop and slow down Pero decidí detenerme e ir más despacio, because this is so important. porque esto es tan importante. We could have an entire conference on this section. Podríamos tener una conferencia completa sobre esta sección nada más. That's how wonderful and important that it is. Así de maravilloso e importante es. First of all, notice in verse 1, Primeramente, noten en el versículo 1, we have received a ministry. hemos recibido un ministerio. It was by the mercy of God Y fue por la misericordia de Dios that we have received it. que la hemos recibido. And Paul himself would be the chief archetype of this, Y Pablo mismo sería el principal arquetipo de esto, in that he previously had been a persecutor of the church. en el hecho de que él antes había sido perseguidor de la iglesia. And yet Christ stops him, Pero Cristo lo detuvo, saves him, lo salvó and places him in this ministry. y lo puso en este ministerio. Nothing but grace. Nada más que gracia. That's how he describes it. Y así es como él lo describe. By the grace of God, I am what I am. Por la gracia de Dios soy lo que soy. And guess what? Y adivine, You and I can echo the same sentiment. tú y yo podemos hacer eco de ese mismo sentimiento. It is only by God's grace and mercy that we have this calling. Es solo por la misericordia y gracia de Dios que tenemos este llamado. Isn't it interesting ¿No les parece interesante that in the kingdom of Christ, que en el reino de Cristo all the ministers todos los ministros were former enemies, eran previamente enemigos, right? ¿verdad? We were all on the other team Todos estábamos en el equipo contrario before we were placed on this team. antes de que fuéramos puestos en este equipo. We were in the enemy army Estábamos en el ejército enemigo before we were in the army of Jesus Christ. antes de ser puestos en el ejército de What has Jesucristo. done this and made this change? ¿Qué es lo que ha hecho esto y ocasionado este cambio? It's the mercy of God. Es la misericordia de Dios. And now in verse 2, we have this wonderful contrast Y ahora en el versículo 2 tenemos este contraste maravilloso between the ministry in the old and the new. entre el ministerio del antiguo y del nuevo pacto. Remember our last session? ¿Se acuerdan de nuestra última He conferencia? describes that the Old Testament ministry was veiled Describió que el ministerio del Antiguo Testamento estaba velado, it was obscure. estaba oscuro. I mean, the gospel was there, El evangelio sí se encontraba allí, it wasn't clear. pero no estaba claro. It was being displayed to us in
types and shadows. estaba siendo exhibida para nosotros a través de tipos, sombras o figuras. And Paul uses the picture of Moses Y Pablo usa el cuadro o la figura de Moisés when he came down from the mountain cuando descendió del monte with the law. con la ley. Remember, his face shone with glory, Y se acuerdan que su rostro brillaba con gloria, but he put a veil over his face pero puso un velo sobre su rostro so that they couldn't really see that glory. para que realmente no pudiesen ver esa gloria. And that's sort of the nature of Old Testament ministry. Y eso es algo así como la naturaleza del ministerio del Antiguo Testamento. You and I have an advantage. Tú y yo tenemos una ventaja. We have new covenant truth, Tenemos verdad nuevo testamentario. and now we can look back at the Old Testament Y ahora podemos mirar hacia atrás al Antiguo and Testamento we say, I get it. y decimos, ya le entendí. Oh, yeah. Así, That Passover lamb, ese Cordero de la Pascua, that's talking about Christ, eso está hablando de Cristo, right? ¿verdad? That sacrifice on the Day of Atonement, Ese sacrificio del gran día de la expiación. the one whose blood the high priest took into the Holy of Holies. Aquel sacrificio que la sangre la llevaba el sumo sacerdote al lugar santísimo. That's Christ. Eso es Cristo. That bread there on the table in the tabernacle, Ese pan en la mesa de los panes en el tabernáculo. that's Christ. Eso es He's Cristo. the bread of life. Él es el pan de vida. That light from that golden candlestick, Esa luz del candelabro de oro. that's Christ. Eso es The Cristo. light of the world. La luz del mundo. I see it. Ya lo veo. But we didn't see it back then. Pero no lo veíamos entonces. You know, I use this illustration about when I was in elementary school. Y uso esta ilustración de cuando estaba yo en la escuela primaria. We would get a new textbook, Nos traían un nuevo libro de texto and especially our mathematics book. y especialmente nuestro libro de matemáticas. Sometimes A veces had the answers to the problems tenía las respuestas de las operaciones in the back of the book. en la parte de atrás del libro. Do you ever have a textbook like that? ¿Alguna vez tuvieron un libro de texto I así? mean, every year we get this new mathematics book. Cada año nos daban un nuevo libro de matemáticas. First thing I did is go to the back. Lo primero que hacía era ir hasta la parte de Or the atrás, answers to the problems. a donde back here. estaban las respuestas de las operaciones o los My problemas. friend, you and I have the advantage Amigo mío, tú y yo tenemos esa ventaja that we can go to the back of the book. de que podemos ir a la parte final del libro. We have the New Testament Tenemos el Nuevo Testamento. that they didn't have. Ellos no lo tenían. And the truth that we proclaim Y la verdad que nosotros is not proclamamos veiled. no está velada, It's not hidden. no está escondido. And notice then that Paul uses this to describe Y noten que entonces Pablo usa esto para describir how the New Testament minister cómo el ministro del Nuevo Testamento is to handle the truth of God. debe de manejar la verdad de Dios. Notice verse 2. Vean el versículo 2. We've renounced the hidden things of dishonesty. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, We're not walking in craftiness. no andando con astucia, We're not handling the word of God deceitfully, ni adulterando la palabra de Dios, but by a manifestation of the truth, sino por la manifestación de we la verdad, commend ourselves to every man's conscience in the sight of God. recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. We're not hiding anything. Nosotros no estamos escondiendo nada We have no hidden agendas. y tampoco tenemos planes escondidos. There's no hidden truth No hay verdad oculta that we're going to spring on you later on que más adelante te la vamos a echar that we were hiding from you. y que te la estuvimos escondiendo al We're principio. being as open and honest with your soul No, estamos siendo lo más abierto y lo más honestos con tu alma as we possibly can be. como lo posible ser. We're not here to exploit you, No estamos aquí para explotarte to make merchandise of you. o hacer mercadería de ti.
We are here to present the truth of God Estamos aquí para presentar la verdad de Dios as clearly and as plainly as we possibly can. tan clara y llanamente posible. And our lives are to back up that Y fact. nuestras vidas han de respaldar ese hecho. Remember back in chapter 1, ¿Se acuerdan allá en el capítulo 1? where Paul is dealing with the charge being leveled at him En donde Pablo está respondiendo a la acusación que le estaban haciendo that he can't be trusted. de que no se podía confiar en él. He's a yea and nay man. Y decían que él era un hombre que decía sí y luego decía que no. Well, what does that mean? Y dices, ¿eso qué quiere decir? Well, he's talking out both sides of his mouth. Pues que por un lado dice una cosa y por otro dice otra. Sometimes he'll tell you this, A veces te dice esto, sometimes he'll tell you that. a veces te dice lo otro. And notice how Paul works hard to clear himself of that charge. Y noten cómo Pablo trabaja arduamente para librarse de esa acusación. Because if you can't trust the apostle Porque si no puedes confiar en el apóstol to tell you the truth about little things, a que te diga la verdad en cuanto a cosas menores, how can you trust him with the big things? ¿cómo le puedes confiar en cuanto a las cosas grandes? That's why for you, Por eso, para ti, the gospel minister, el ministro del Evangelio, you must live a life tienes que vivir una vida that is open and is transparent. que sea abierta y que sea transparente. You're not bait and switch. That doesn't work, does it? You're not switching things in No. the middle of the stream. No estás cambiando a medio camino las cosas. You mean what you say, Lo que dices, lo dices en serio. and you say what you mean, Y dices lo que quieres decir. and you back it up Y lo respaldas with your life, con tu vida. a life of honesty, Una vida de honestidad, transparency, transparencia and openness. y apertura. We are proclaiming this marvelous, glorious gospel Estamos proclamando este evangelio maravilloso, increíble, as clearly and plainly as we possibly can. de la manera más clara y sencilla que podemos. And yet, Pero a la vez, lost men los hombres perdidos can't see it. no lo pueden ver. It's hidden to them. A ellos está escondido. That's what our next verse is telling us. Eso es lo que el siguiente versículo nos va a decir. If it is being hidden Si está siendo oculto o escondido to the minds and hearts of lost men, a la mente y al corazón de los hombres perdidos, who is hiding it? ¿quién lo está encubriendo? Well, it's not us. Pues no somos nosotros. There's no veil on our faces. En nuestros rostros no hay velos. We're speaking as straightforward and plainly as we can. Y estamos tratando de hablar lo más abierta y claramente posible. No, and notice verse 3 states this very plainly. No, y noten que el versículo 3 lo dice muy claramente. If our gospel is hidden, Si nuestro evangelio está encubierto, it is hidden to them that are lost, entre los que se pierden está encubierto, in whom the God of this world, en los cuales el Dios de este mundo, that is a title and a description of the devil, of Satan, este es un título y una descripción del diablo, de Satanás, has blinded the minds of them who believe not, cegó el entendimiento de los incrédulos, lest the light of the glorious gospel of Christ, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, who is the image of God, el cual es la imagen de Dios, should shine unto them. resplandezca sobre ellos. This glorious gospel, Este evangelio glorioso, this story of salvation esta historia de salvación through the person and work of Jesus Christ, a través de la persona y la obra de Jesucristo cannot be discerned no puede ser discernido by the lost man. por el hombre perdido.
And as I said earlier, Y como dije antes, it's not because there's some kind of intellectual deficiency no es porque haya alguna deficiencia intelectual with the lost man. con el hombre perdido. It's not that he can't understand the facts of the gospel. No es que no pueda entender los hechos del evangelio. It's not that he can't understand the plan of salvation, Y tampoco es que no pueda entender el plan de the salvación, mechanism that brings us back to God. el mecanismo que nos trae de vuelta a Dios. What is it that he's blind to? What is it that he can't see? ¿Qué es aquello hacia lo cual está ciego? ¿Qué es lo que no puede ver? It's the glory. Es la gloria. I had an old preacher friend. Tuve un amigo predicador. He said most men Él decía que la mayoría de los hombres see more glory ven más gloria in the face of a $1 bill en el rostro, en el billete de $1, than in the face of Jesus Christ. que en el rostro de Jesucristo. And oh, that is true. Y eso qué verdad es. Notice that there is a blindness Noten que hay una ceguera that has come upon the lost man que ha venido sobre el hombre perdido, that prevents him que le impide from seeing the beauty, el ver la hermosura, the worth el valor of this Savior. de este Salvador. Oh, he understands it. Él lo entiende, He just doesn't get it. simplemente no le llega, It doesn't grab him. no le toma. Now, how did he get in that shape? Ahora, ¿cómo llegó a estar en ese estado? Well, let us remember Pues recordemos that we, que nosotros, the human race, la raza humana, also has a backstory. también tenemos una historia de trasfondo. We have a story of how we got in this mess. Tenemos una historia de cómo nos metimos en este relajo. You do remember our first parents Si se acuerdan de nuestros primeros padres, in the Garden of Eden, en el huerto del Edén, in the paradise of God. en el paraíso de Dios. Can you imagine? I've often wondered Y muchas veces he pensado, me he imaginado, when Adam came to, cuando Adán volvió en sí o despertó, after God breathed the breath of life in him, cuando despertó después de que Dios respiró en él el aliento de vida. what was that like? ¿Cómo fue eso? Notice that he is in this wonderful paradise. Y noten que está en un paraíso maravilloso. He didn't plan it. Él no lo sembró, It's there waiting on him. estaba ahí esperándole He has everything he needs y tiene todo lo que necesita, except a heifer, excepto una ayuda. and God provides that Y Dios le provee eso in his wife Eve. en su esposa Eva. They've got everything. Tenían todo. The perfect environment in which to live. El ambiente perfecto en el cual vivir. Notice that everything they can see with the physical eye Y noten que todo lo que pueden ver con el ojo físico is telling them les está diciendo that this God who has created them, que este Dios que les ha creado, with whom they have fellowship, con el cual tienen comunión, walking with him in the cool of the evening, caminando con él en la frescura de la tarde, this God loves them, este Dios les ama cares for them, y les cuida, provides for them, provee para ellos and he's put in the midst of the garden y ha puesto en medio del huerto a tree called the tree of life, un árbol llamado el árbol de la vida, that eats the fruit of that tree, que el comer el fruto de ese árbol and you will live forever. y vivirás eternamente. And there is only one forbidden thing, Y solo hay una cosa prohibida, the fruit of another tree, el fruto de otro árbol, the tree of the knowledge of good and evil. el árbol del conocimiento del bien y Of del mal. that tree, he says, De ese árbol, él dice, you must not eat, no comerás, because in the day you do, porque el día que de él you comieres, shall surely die. ciertamente morirás. And along comes Satan Y por ahí viene Satanás, in the guise of a serpent, bajo esta forma de serpiente, who says, God's lying to you. y les dice, Dios les está mintiendo.
Listen to me. Escúchenme a mí. The tree he has forbidden you to partake of El árbol del que Él les ha prohibido tomar is a tree that if you'll eat it, es un árbol que si de él comen, your eyes will be open, sus ojos van a ser abiertos and ye shall be as Elohim, y ustedes van a ser como Elohim, God. Dios. God knows, Elohim knows, Y Elohim sabe, Dios sabe that in the day you eat of it, que en el día que ustedes coman de él, your eyes will be open, sus ojos serán abiertos and you will be as Elohim. y ustedes serán como Elohim. You see, you got to understand, Adam, Eve, Y es que tienen que entender, Adán y Eva, God's got you under his thumb. Dios los tiene bajo su pulgar. You think you're free. Ustedes creen que están libres, You're his slaves. son sus esclavos. Wake up and smell the coffee. Despiértense a la realidad Declare your independence y declaren su from independencia this tyrant. de este tirano. I'm telling you, you will not die. Les estoy diciendo que no van a morir. In fact, you will, for the first time, live De hecho, por primera vez ustedes vivirán like a God. como un Dios. Declare your independence. Declaren su independencia. Break free from the chains of this tyrant. Rompan las cadenas de ese tirano. And Adam and Eve commit one of the greatest acts of faith Y Adán y Eva cometen uno de los actos de fe más grandes that you will ever find. que jamás encontrarás. You said faith. Tú dices fe, You see, faith y es que fe is to put your trust es poner tu confianza in the testimony, en el testimonio, in the promises en las promesas of another. de otro. Saving faith La fe salvadora is to put your faith es poner tu fe in the word and promises of God. en la palabra y en las promesas de Dios. To trust Him, El confiar en Él rely on His testimony. y el depender sobre su testimonio. Instead, Adam and Eve, Pero en lugar de eso, in Adán y Eva, this tremendous act of faith, en este tremendo acto de fe, bet their souls apostaron sus almas on the testimony sobre el testimonio of Satan. de Satanás. Let's think about this. Vamos a pensar de esto. They bet their destiny. Apostaron su destino. Rather than trusting the word of a God who cannot lie, En lugar de confiar en la palabra de un Dios que no puede mentir, they rested their hope, their future, their destiny ellos pusieron su futuro, su esperanza, su destino on the word of a devil sobre la palabra de un diablo who cannot tell the truth, que no puede decir who una is a verdad liar from the beginning. porque es mentiroso desde el principio. And that brought about what we call the fall. Y eso fue lo que trajo lo que llamamos la caída. Oh yeah, their eyes were opened all right, Sí, sus ojos fueron abiertos, open to their sinful condition, abiertos hacia su condición ahora pecaminosa, open to their shame. abiertos hacia su vergüenza. Notice the text will tell you they knew that they were naked. Noten que el texto ahí les dice que sabían que estaban desnudos. Well, what's the big deal? Y pues, ¿qué es el gran tema ahí? Just a man and his wife, Está solo el hombre con su esposa, but it's more than that. pero es más que eso. They are exposed to God. Ellos están expuestos ahora ante Dios. Their conscience has come alive. Su conciencia está despertada It is condemning them. y les está condenando. There is now a barrier Y ahora hay una barrera between their lives and their God. entre sus vidas y su Dios. And now when God comes walking in the garden, Y ahora, cuando Dios viene caminando por el huerto, what do? ¿qué hacen? They go and hide. Se van a esconder. This God who was their friend, Este Dios que había sido su amigo,
they now see as their enemy ahora lo ven como su enemigo because of the condemnation of their own conscience. a causa de la condenación de sus And it's not propios. just one way, Y no solamente es en un solo sentido, it's also now a great divide, a division pero sino que ahora es una gran división between God entre Dios and sinful man. y el hombre pecaminoso. Remember, he banishes them Acuérdense que Él los expulsa from that garden. de ese huerto They are forbidden to eat of the tree of life. y se les prohíbe comer del árbol de la vida. And from that moment, Y desde ese momento death la muerte begins to work empieza a obrar in them, en ellos, separated separados from the God del Dios who is the source que es, of all life. que es la fuente de toda vida. It wasn't a one-time slip-up. Y no fue un desliz de una sola ocasión. This was a revolt, Esto fue una revuelta, a shaking of one's fist un agitar del puño de uno in the face of man's rightful sovereign. ante el rostro del soberano con derecho sobre el So that hombre. when God says, thou shalt, De manera que cuando Dios dice que no harás, we reply, no, we won't. no, nosotros le contestamos, ¿cómo que no? When God says, thou shalt not, Cuando Dios dice no lo harás, we say, oh, yes, we will. nosotros decimos sí lo vamos a hacer. This is an attempted overthrow Este es un intento de derrocar of the rule of God Almighty. del reinado de Dios Todopoderoso. It's an attempted rape Es un intento de violación of his dignity, de su dignidad, of his glory. de su gloria. And man's attitude since then Y la actitud del hombre desde entonces is, God, that's all right if you're here somewhere. es: Dios, está bien si tú andas por aquí en As alguna long as you parte. stay in your corner, Mientras tú te quedas allá en tu parte, as long as you don't interfere in my life. mientras no te metas con mi vida, But don't you dare pero no te atrevas tell me what to do. a decirme lo que yo tengo que hacer, I have the knowledge of good and evil. porque yo tengo el conocimiento del bien y del mal. I'll decide what is right and wrong for me. Yo decidiré lo que es bien o mal para mí. That is the consequence of the fall. Y esa es la consecuencia de la caída. That's our backstory. Y esa es nuestra historia de trasfondo. Because Adam was the head of the race. Porque Adán fue la cabeza de la raza. He was like a public person. Él era como una persona pública. Your president is a public person. Su presidente es una persona pública. The decisions they make Las decisiones que ellos toman affect more lives than just their own. afectan a más vidas que la suya sola. They affect those over whom they govern, correct? Afectan las vidas sobre los cuales ellos gobiernan. And so ¿verdad? it was with Adam. Y así fue con Adán. He was the prince of the human race. Él era el príncipe de la raza humana. And sin entered the world Y entró el pecado en el mundo through his disobedience. a través de su desobediencia. And we who are born Y nosotros que nacemos of that family, de esa familia, Adam and Eve, our head, Adán y Eva, nuestra cabeza, we are born with that image. nosotros nacemos con esa imagen. You understand? ¿Entienden? We are not born No nacemos in a state of innocence en un estado de inocencia like Adam and Eve in the garden. como Adán y Eva en el huerto. We are born fallen Nosotros nacemos caídos in the image of fallen Adam. en la imagen de Adán caído. You say, what are you saying, preacher? Tú dices, ¿qué estás diciendo, predicador? I'm saying you're born a sinner. Estoy diciendo que naces como pecador You have a fallen nature. porque tienes una naturaleza caída. You don't become a sinner No llegas a ser pecador because you sin. porque pecas. You sin Pecas because you are a sinner. porque eres un pecador. You fell in Adam. En Adán tú caíste. And you take these little babies. Y cuando tomas un bebecito, You say, just look at this little baby. dice, mira este bebecito, A little angel. un angelito. No, No, he's just a little sinner. es un pecadorcito.
and let him grow a little bit, Deja que crezca tantitito and you'll see it. y lo vas a ver. Put him in a playpen Ponlo en un corralito with a toy and another little baby, con un juguete y con otro bebé. and before long they're fighting over that toy, Y cuando te das cuenta están peleándose por el juguetito and he's hitting the other little baby over the head with it. y le está dando de muñecazos al otro bebé en la cabeza. Did you teach him to be selfish? ¿Le enseñaste tú a ser egoísta? No, you don't have to. No, no hace falta. It just comes natural. Eso es algo natural. That's his nature. Esa es su naturaleza. You have to teach him to share, Tienes que enseñarle a compartir, but not to be selfish. pero no tienes que enseñarle a ser And a little egoísta. while later, when he learns how to talk, Y más al rato, cuando ya aprende a hablar, you notice one day in the kitchen notas un día en la cocina that some cookies are missing from the cookie jar. que faltan unas galletas del frasco de las galletas. And there's nobody there but you and the child. Y no hay nadie más ahí en la casa que So tú you y el call him niño. into the kitchen. Entonces le llamas a la cocina. Did you eat those cookies? ¿Te comiste esas galletas? And that little angel Y ese pequeño angelito looks you straight in the face. te mira derecho a It tu says, rostro. no, not me, Te mama. dice, no, yo no fui mamá. Lying like the devil. Mintiendo como un diablo. Did you teach him? Did you teach him to lie? ¿Le enseñaste a mentir? You don't have to. No hace falta. The Bible says they come from the womb speaking lies. La Biblia dice que sale del vientre y That's that- hablando mentiras. That fallen sin nature Es esa naturaleza pecaminosa caída that is now manifesting que itself. ahora se está manifestando. You got to teach them to tell the truth, Hay que enseñarles a decir la verdad, but you don't have to teach them to lie. pero no tienes que enseñarles a mentir. That's the mess we're in. Eso es en lo que estamos metidos todos. Paul puts it even perhaps worse than that, if Pa- we can imagine. Pablo lo describe aún como algo peor que eso, si lo podemos imaginar. That the God of this world, Que el Dios de este mundo, Satan himself, Satanás mismo, has blinded our eyes so that we cannot see truth. ha cegado nuestros ojos de manera que no podamos ver la verdad. We love lies Amamos las mentiras rather than the truth. más que la verdad. That's our nature. Esa es nuestra naturaleza. And elsewhere, can you have you turn to another passage right quick? Y en otro lado, y voy a pedir que busquen otro texto, In Ephesians chapter 2, en Efesios capítulo 2, Paul here is talking about the Ephesian saints, Pablo aquí está hablando de los santos de Éfeso, the Christians there in the church. o sea, los cristianos de la iglesia allí. Look at the first few verses here. Ephesians 2, verse 1. Vean Efesios 2, versículo 1. You have he quickened, that is, made alive, vivified, Y Él os dio vida a vosotros, who were dead in trespasses and sins. cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Notice the saints, the members of the church in Ephesus. Noten que los santos, los miembros de la iglesia de Éfeso, You are now alive. ustedes ahora están vivos. God has vivified you. Dios les ha dado vida You were dead porque estaban muertos in trespasses and sins. en delitos y pecados. He's describing the state of lost man Y está describiendo el estado del hombre perdido, as being spiritually dead. como quien está espiritualmente muerto. Now, they're not dead in every respect. Ahora, no son muertos en todos los sentidos, I mean, for dead folks, porque pues para ser muertos they get around. andan bastante. Look at verse 2. Ven el versículo 2. In which in times past you walked, Dice, en los cuales anduvisteis o According- caminasteis according to the course of this world. en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Listen to this. Escuchen esto. According to the prince of the power of the air. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Who do you think that is? ¿Quién creen que es este? That's the devil. Ese es el diablo. Same one Paul was referring to in our text. El mismo del cual hablaba Pablo en nuestro pasaje. And in case we missed that, Y por si
no lo vemos, he adds this last phrase, añade esta última frase, the Spirit el Espíritu, that now works que ahora opera in the sons of disobedience. en los hijos de desobediencia. Let me just stop there. We could go on. Déjenme de pararme ahí, podríamos seguir. But what he's saying is Pero lo que está diciendo that the spirit of Satan es que el espíritu de Satanás has invaded ha invadido the hearts and lives el corazón y las vidas of the lost man. del hombre perdido. Now, we think that means Ahora nosotros creemos que eso significa if our lives are invaded by Satan, que si nuestras vidas están invadidas por Satanás because we've watched too many Hollywood y movies, porque vimos muchas películas de Hollywood sobre esto, that this is spinning heads, que esto significa que nuestras cabezas dan vueltas projectile y vomiting. vomitamos con chorros enormes. You go, that's what it means Eso es lo que significa to be invaded by Satan. el estar invadido por Satanás. But that's not what he's talking about. Pero no está hablando de eso. What he means is we have all drank the Kool-Aid. Lo que significa es que todos hemos bebido de las aguas contaminadas. We have all imbibed of the satanic spirit. Todos hemos bebido del espíritu satánico. We think like Satan thinks. Pensamos como Satanás piensa. How did he think? ¿Cómo pensaba él? I'm already out of time. Ya se me acabó el tiempo. I'm just getting started. Y apenas estoy empezando. That's why I said we could have an entire conference on this text. Por eso les dije que en este texto podríamos tener toda una But let conferencia. me try. Déjenme tratar. These zombies, Estos zombies. I mean, that's what we call the walking dead, right? Eso es lo que llamamos a estos que están muertos pero andan caminando, ¿verdad? That's how Paul describes lost man. Así es como Pablo describe al hombre perdido. Very much alive to the world, Muy vivos para el mundo. very much alive to the philosophy and message of Satan, Muy vivos para la filosofía y las cosas de Satanás. dead to God Pero muertos para Dios. and blind to his truth. Y ciegos a la verdad de Dios. We have texts in the Old Testament Tenemos textos en el Antiguo that Testamento speak of a devil que hablan del diablo, that once was not a devil, que en un tiempo no era was diablo, a holy archangel sino que era un santo arcángel whose heart was lifted up in pride. cuyo corazón se exaltó en soberbia. Over in Isaiah Allá en Isaías, chapter 14, capítulo 14, we have this entity tenemos esta ente saying, I will. diciendo yo haré. I was going to have us turn and read this, but for the sake of time, I'm just going to give you the synopsis. Por causa del tiempo no vamos a ir a leer el pasaje, les voy a hacer una sinopsis. I will exalt my throne Yo exaltaré mi trono to the Most High. al más altísimo. I'll be like the Most High. Yo seré como el Altísimo. You see what Satan's sin is? It's pride. ¿Ven cuál es el pecado de Satanás? Es el pecado de orgullo, The exaltation la exaltación of oneself. de uno mismo. We see it again in Ezekiel 28, if you want to write those Y references. lo vemos nuevamente en Ezequiel 28, si quieren anotar las citas. And that's the heart of what Satan's kingdom is all about. Y ese es el corazón de lo que se trata el reino de Satanás. His philosophy Su filosofía is to exalt self, es exaltar al yo, self-gratification. la autogratificación. I want to feel good. Me quiero sentir bien. Self-glorification. Autoglorificación. I want to look good. Quiero verme bien. Self-exaltation. I Autoexaltación. want the high seat. Yo quiero el asiento más alto. That those under the influence of satanic power Y que aquellos que están bajo el poder satánico y su are influencia driven están empujados to exalt themselves, a exaltarse a sí mismos, to look better, a verse mejor, to be better a ser mejor than everyone else, que todos los demás to rule over others. y reinar sobre otros. Let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. If everyone in this room Si todos los que están aquí presentes has it as their agenda
tiene como su propósito that you cannot be happy que no vas a ser feliz unless you can rule over everybody else. a menos de que tú puedas reinar sobre todos los demás. How many happy people can we have in this room? ¿Cuántas personas felices puede haber aquí en este lugar? Just one. Solo uno. And he better be watching his back. Y más vale que se cuide las espaldas. You know, it's sort of like playing King on the Mountain. Es como ese juego donde juegas el rey sobre la montaña You're up there for a moment. y tú estás arriba por un You're momento, going to be pushed off. pero te van a empujar, te vas a We caer. measure, and Satan's kingdom measures Nosotros medimos y el reino de Satanás mide greatness la grandeza by how high a position we por have. qué tan alta posición puedes tener. How many people can we tell to do something, ¿Cuántas personas podemos decirle lo que And they tienen que gotta do hacer y lo tienen que hacer? and that's the way the world works? Y así es como el mundo funciona. The president of the corporation, El presidente de una compañía, he gets to be on top. él puede estar en la cima. Why? ¿Por qué? Because everybody under him has to do what he said. Porque todos los que están bajo él tienen que hacer lo que él dice. Now the poor janitor Ahora el pobre conserje sweeping the floors, que está barriendo los pisos, he's at the bottom él está hasta abajo. because he can't tell anybody what to do. Él no le puede mandar a nadie a hacer nada. You see the principle? ¿Ven ese principio? Look at the military. Vean las fuerzas militares. The general, El general, he's on top. él está He encima. gets to tell everybody what to do. Él puede mandar a todos los que tienen que hacer. The poor private, Pero el cabo, he has to do what everybody else says. él tiene que hacer todo lo que le dicen los demás. He can't rule over anybody. Él no puede gobernar sobre You nadie. see how the world works? ¿Ven cómo funciona el mundo? You say, where are you getting this stuff, Brother Mark? Y me preguntas, ¿de dónde sacas esto, I'm hermano? getting it from Jesus. Lo estoy sacando de Jesús. In Matthew 20, En Mateo 20, his disciples are arguing, sus discípulos andan discutiendo, when we get into the kingdom, diciendo, cuando lleguemos al reino, who's going to be the greatest? ¿quién va a ser el mayor? John and James, his mother, Y la mamá de Juan y Jacobo had come asking him a favor. le llegó a pedirle un favor. When you get into your kingdom, Cuando tú ya estés en tu reino, can my two boys, one of them sit on your right hand, one on your left? ¿pueden mis dos muchachos, uno sentarse a tu derecha y otro sentarse a tu izquierda? And the disciples blow their lid. Y los discípulos se enfurecen. They would have had their mother come and ask that. Ellos hubieran querido que su mamá hubiera llegado a pedir lo mismo, If they had thought about it first. pero no se les ocurrió primero. But James and John beat them to the punch. Pero Juan y Jacobo les ganaron. And so they're all in an uproar, Entonces estaban todos peleando por eso, arguing about who's going to be the greatest. discutiendo de quién iba a ser el mayor. Jesus stops them Jesús los para en seco and says, look out there in the world. y les dice, miren allá en el mundo. Do you see how it works in Satan's kingdom? ¿Ven ustedes cómo funciona en el reino de Satanás? The great Los grandes dominate dominan the load. a los bajos. The ones on top Los que están arriba are being served by everyone underneath them. están siendo servidos por todos los que están abajo. That's how it works in the world. See that? Así es como funciona en el mundo, ¿lo ven? And he says, it will not be so Y les dice, pero no será así among you. entre vosotros. You want to be great in my kingdom? ¿Tú quieres ser grande en mi reino? Then you must become the servant. Entonces tú tienes que venir a ser el siervo. You say, well, being great would be pretty good. Dices, pues ser grande estaría padre. I'd really like to be chief. Me gustaría ser el jefe. Well, he says, he who would be chief Pero dice, el que quiera ser el jefe in my kingdom, en mi reino, let him be the slave. que él sea el esclavo. You see the principle? ¿Ves el principio? You want to go up a degree in rank? ¿Quieres subir un grado en tu rango? Then you must go down a step Entonces tienes que bajar un escalón in humility en humildad and service. y servicio. And of course, in Christ's kingdom, Y claro, en el reino de Cristo, who's on top? ¿quién está hasta arriba? Who gets to be king? ¿Quién puede ser rey? Well, of course, it's King Jesus. Pues Right? claro, es el rey Jesús, ¿verdad? Well, why does he get to be king? ¿Y por qué a él le toca ser rey? Because he's the boss's son? Porque es el hijo del jefe. Is this favoritism? ¿Es favoritismo? No. No,
Because he, in Philippians 2 will tell us Y this, Filipenses 2 nos va a decir por qué. though he was God of very God, Porque aunque era el mismo Dios, he didn't think it robbery to hold on to the perks of divinity. no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, He turned it loose, sino que se despojó a sí and he mismo was found in the form of a servant. y fue hecho en siervo. And being found in fashion as a man, Y estando en semejanza de hombre, he humbles himself él se humilló a sí mismo to death, y se hizo obediente hasta la even muerte, the death of a cross. hasta la muerte de cruz. Do you see the principle? Ven ese principio, He goes down, él down, baja, down. baja. He said, I didn't come to be served. Él dijo, yo no vine para servir, I came to serve vine para servir. and to give my life No vine para ser servido, vine para servir y a dar mi vida a ransom for many. en rescate por muchos. The reason he's on top, La razón que él está arriba, and the text goes on to say it, y el texto luego lo dice, wherefore, por lo cual, because of that, por causa de eso, God has highly exalted, Dios le exaltó hasta lo sumo given him a name above every name, y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, that at the name of Jesus, para que en el nombre de Jesús every knee shall bow toda rodilla se doble and every tongue confess y toda lengua confiese that Jesus is Lord, que Jesucristo to the es el glory- Señor, to the glory of God. para gloria de Dios Padre. This is a paradigm shift, Este es un cambio de a paradigma, change in a worldview un cambio en una perspectiva global. in astronomy. En astronomía There was a man named Ptolemy hubo un hombre llamado Ptolomeo, back about the first century AD, allá en el primer siglo después de Cristo, and he had this model of the universe y tenía un modelo del universo where everything in the universe revolves around the earth. en donde todo el universo, todo lo que hay en él, giraba alrededor de la Tierra. And I've often used that as an illustration Y muchas veces he usado eso como una ilustración of how a lost man thinks. de cómo piensa un hombre perdido. Everything revolves around me. Todo gira alrededor de mí. You're here for me. Tú estás aquí para mí. Chickens are here for me. Los pollos están aquí para mí. Cows are here for me. Las vacas están aquí para mí. Pigs are here for me. Los cochinos están aquí para mí. God is here for me. Ay, Dios está aquí para mí. You see, everything revolves around me. Ves como todo gira alrededor de mí. But then in the 1500s, Pero luego en el año 1500 más o menos, along came a man named Copernicus vino un hombre llamado Copérnico, who had a completely different worldview, que tenía una perspectiva totalmente distinta. a new paradigm. Trajo un nuevo paradigma. That no, it's not that everything revolves around the earth. Que no es que todo gire alrededor de la It's Tierra, that the earth and the planets es que la Tierra y los planetas revolve around the sun. todos giran alrededor del Sol. Now, he wasn't absolutely correct, Ahora él no estaba totalmente correcto, but he was fundamentally correct. pero estaba fundamentalmente correcto. The earth is not the center. Que la Tierra no es el centro. And I say that is how a saved man thinks. Y yo digo que así es como piensa un hombre salvo. That's what the gospel produces in us. Y eso es lo que el Evangelio produce en nosotros. A worldview Una perspectiva mundial where the world is not revolving around me, en donde entendemos que el mundo no gira alrededor de serving mí, me, sirviéndome a mí, but where I am revolving around God sino en que yo estoy girando alrededor de Dios and I am serving Him. y yo estoy sirviéndole a Él. Oh, I don't know if I can get through. No sé si puedo terminar. But notice that's what Paul is saying here in verse 5. Pero noten que eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 5. We're not preaching ourselves. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. We're not coming to folks. No estamos viniendo ante la gente Do you see how wonderful I am? diciendo, ¿ves qué tan maravilloso soy? How good looking I am? ¿Qué bien parecido soy? I think it was Conrad Murrell Creo que fue Conrad Murrell that said God never called a good looking man to preach. que dijo que Dios nunca llamó a un hombre guapo a ser predicador. Makes me question my calling sometimes. Me hace que dude de mi llamamiento eso.
but I think he was probably right. pero creo que sí tenía sentido. Because we are not putting ourselves out there as the attraction. Porque no nos presentamos a nosotros mismos como la atracción. We're not preaching ourselves. No nos estamos predicando a nosotros mismos. We're preaching Christ. Estamos predicando a Cristo. We're proclaiming his beauty, Estamos proclamando su his belleza, glory, su gloria. whether men see it or not. Y sea que los hombres lo vean o no, We're not here to tell you how wonderful we are, no estamos aquí para decirles cuán maravillosos somos nosotros, but how this is a wonderful Savior sino cuán maravilloso es este Salvador, who has rescued us from sin quien nos ha rescatado del pecado by stooping, por rebajarse, going down, down, down por ir hacia abajo y más abajo, to the lowest state, hasta el estado más abajo, the death of the cross, la muerte de cruz, pouring out his blood derramando su sangre as a payment for our sins. como un pago por nuestros pecados. He did all this for us. Hizo todo esto por He was the nosotros, Lord of all. siendo Él el Señor de todo, And he became the servant. y se hizo un siervo. And that's why he's the one we preach. Y es por eso que Él es a quien predicamos. And what does Paul say we are? ¿Y qué dice Pablo que somos nosotros? We're your servants Somos vuestros siervos, for Christ's sake. por amor de Jesús. We've not come to exploit you, No hemos venido para to explotarnos, take of you. ni para tomar de ustedes. We've come to serve you, Hemos venido para to servirles, proclaim to you this wonderful, beautiful Savior. para proclamarles a ustedes a este Salvador maravilloso, hermoso. His love has ravished our heart. Su amor ha robado nuestro corazón. We want to tell you about Jesus. Queremos contarles de Jesús. And yet, as we said, men don't see it. Y sin embargo, como ya hemos dicho, los hombres no lo ven. They hear of the cross. Escuchan de la cruz It doesn't bring them to tears. y no los hace llorar. It doesn't bring them to bow the knee No les hace doblegar su rodilla and fall in wonder and awe y caer postrados en asombro at the love of one who would give himself ante el amor de uno que se daría a sí mismo for his enemies, por sus enemigos, for the very ones who are crucifying. por los mismos que lo van a crucificar. And rather than like Satan, Y en lugar de que como Satanás, who said, I will, ¿Quién? I will, I will, quien dijo yo haré, here's a one aquí hay uno who says, not my will, que dice no mi voluntad, but thy will sino tu voluntad be done. sea hecha. I've come to do your will, He venido para hacer tu voluntad, my Father. Padre mío. We follow in the steps of that Savior. Nosotros ahora seguimos en los pasos de ese Salvador. We want to be like the Master. Queremos ser como el amo o el maestro. And that's why we've come to minister to you. Y por eso es que venimos a ministrarles a ustedes. Well, so what is the hope? Entonces, ¿cuál es la esperanza? We're preaching a glorious Savior Estamos predicando a un Salvador glorioso to men who are blind a hombres que están ciegos and cannot see that glory. y no pueden ver esa gloria. What's the hope? ¿Cuál es la esperanza? Oh, that's this last verse. Y es este último versículo. Because we have a God Porque tenemos a un Dios who in the beginning, que desde el principio, when there was nothing but darkness, cuando no había más que tinieblas, what did he say? ¿qué fue lo que dijo? Let there be light. Sea la luz. And what happened? ¿Y qué ocurrió? There was light. Fue la luz. He is a God who speaks Él the es, light él es un Dios que habla la into luz existence. y existe. And Paul is saying that same God Y Pablo está diciendo que ese mismo Dios in the hearts, the darkened hearts of lost men, que en los corazones oscurecidos Has- del hombre perdido has spoken light, ha hablado luz a ellos, has caused light ha causado luz to shine in the heart of lost man. que brille
en el corazón de un hombre perdido. What is this light? ¿Qué es esta luz? It's the light of the knowledge of the glory of God Es la luz del conocimiento de la gloria de Dios in the face of Jesus Christ. en la faz de Jesucristo. Suddenly, Repentinamente, there's this miracle. hay este milagro. God has turned the lights on, Dios ha prendido las luces, causing it to shine. haciendo que brille. That's our hope. Y esa es nuestra esperanza. That's who you're going to minister to. Es a quienes vas a ministrar tú. People who are utterly blind Personas que están totalmente ciegas to the truth of God's word, a la verdad de la palabra de Dios. who have no use for it, Quienes no quieren nada que ver con ello no use for Christ. y no quieren nada que ver con You Cristo. are proclaiming this wonderful Savior Y tú estás proclamándoles este maravilloso Salvador with this hope, con esta with esperanza, this confidence con esta confianza that we are serving a God de que estamos sirviendo a un Dios who can speak light que puede hablar luz into the hearts of lost men. en los corazones de los hombres perdidos. And suddenly Y de repente they get it. lo ven. We sing that, don't we? Y lo cantamos, ¿verdad? The old slave trader, El viejo vendedor de esclavos, John Newton, John Newton, put it in his hymn. lo puso en su himno, Once I was blind, porque ciego era yo, now pero más ahora I see. puedo ver. What do you see? ¿Qué es lo que ves? I see the glory. Veo la gloria, I see the beauty. veo la hermosura, I see the worth and the value veo el valor of this Savior de este Salvador, who loved me, quien me amó even in my sin and my rebellion, aún en mi pecado y en mi rebelión, and laid down his own life y puso su propia vida to fetch me from darkness para sacarme de las tinieblas and bring me into this marvelous light. y traerme a esta luz admirable. Hallelujah. Aleluya, What a Savior. qué gran Salvador. Oh, may this Savior conquer your heart. Que este Salvador conquiste tu corazón. May he be the inspiration Que Él sea la inspiración for you and I to serve others, para que tú y yo sirvamos a otros. to go and lay down our life Que vayamos y pongamos nuestras vidas for the sake of those to whom we minister. por causa de aquellos a quienes ministramos. Remember, Jesus took Peter aside and ¿Se acuerdan que Jesús apartó a Pedro said, Peter, y le dijo, Pedro, do you love sheep? ¿amas las ovejas? No, that wasn't what he said. No, eso no fue lo que le dijo, ¿verdad? Brother Gary and I back there, El hermano Gary y yo, we both have sheep in our experience. ambos tuvimos experiencia de criar ovejas. And sheep are hard to love. Y las ovejas son difíciles de amar. They're stubborn. Son tercas, They stink. apestan They're helpless. y no pueden ayudarse a sí And that's mismas. why God used his sheep to represent us, Y, by the way. y por eso es que Dios ha usado ovejas para representarnos a nosotros. Hard to love. Difíciles de amar. Jesus didn't say, Peter, do you love sheep? Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, ¿amas a las ovejas? He said, Peter, do you love me? Le dijo, Pedro, ¿me amas? He said, you know I love you. Y él le dijo, tú sabes que te amo. Then go feed my sheep. Entonces, apacienta mis ovejas. That's our marching order. Esas son nuestras órdenes. They may be hard to love, Tal vez sean difíciles de amar, but we do it pero lo hacemos because we love the one who commands us, porque amamos al que nos manda a hacerlo. the one who gave himself Aquel que se dio a sí mismo for us. por nosotros. Well, may God bless you Pues que Dios les bendiga in this wonderful ministry. en este ministerio maravilloso. What a high calling. Qué llamamiento tan supremo. May God keep you faithful. Que Dios les mantenga fieles, May he equip you, que les equipe, train you, que les prepare and then use you y luego les use in this marvelous work. en esta obra maravillosa. We'll stop there. Aquí vamos a parar.